estará respondiendo el pastor Melvin Carrasco conforme a la Biblia y conforme al mensaje de la hora. Les dejo con el pastor Melvin Carrasco que le estará dando un saludo. Buenas tardes, Dios le bendiga, les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estaremos conforme a la Biblia, conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin y que seamos ayuda para el cuerpo, para la edificación, como dice en Efesios 4:12, para la edificación de los santos y para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la novia. Al leer el libro de Génesis, que es el principio, ¿verdad? Conseguimos que el primer versículo dice, creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ahora, nosotros quisiéramos entender quién es Dios. Bueno, ante todo, primero Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y también significa fe. Y en varias partes es un libro simbólico también. En Génesis, ¿verdad? Para saber quién es Dios, sabemos que la palabra Dios significa objeto de adoración. Todo lo que nosotros pongamos primero que a Dios es idolatría. A veces criticamos a la Iglesia Católica porque adora imágenes, estatuas, pero para Dios, todo lo que Dios, ¿verdad? Lo que nosotros pongamos primero que a Dios, porque la palabra Dios significa objeto de adoración. Por eso Él dice en Deuteronomio 6:5 y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿verdad? Y amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el Señor también dice, el que ama padre, hijo, esposo, amigo, hermano, más que a mí no es digno de mí. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y la palabra Dios significa objeto de oración. Ahora, Dios, como siempre hemos dicho, Dios, como siempre decimos, ¿verdad? Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios no nace, Dios nos mueve, ¿verdad? Dios es eterno, el Elohim, todopoderoso. Y Dios, ¿verdad? Es espíritu, Dios es un espíritu. Como dicen ahí mismo en Génesis 1, capítulo 2, dice, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, él dice, Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pues la mayoría de los religiosos lo adoran en espíritu, pero no es verdad, porque la verdad es la palabra. San Juan 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la verdad es la palabra y el espíritu es el que inspira la palabra. San Juan 6:63 dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea, a Dios se le tiene que adorar en espíritu, pero también en verdad, que es su palabra. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces Dios es un espíritu. Y Dios, como espíritu, Dios no podía venir a aquí a la tierra a morir por nosotros. Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo, como dice en Hebreo 10:5, ¿verdad? Que Dios se apropió un cuerpo, ese cuerpo fue Jesucristo, que era figura del cordero, del macho cabro, del palomino, que era figura del templo en la antigüedad, ¿ve? Era nuestro Señor Jesucristo que venía. Dios se apropió un cuerpo, Dios se creó un tabernáculo. O sea, toda la ley ritual se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también encontramos en Génesis que Dios separó la luz de las tinieblas. Esto tiene un simbolismo en espiritual. Correcto, la luz natural representa el sol, ¿verdad? La noche representa las tinieblas, representa el pecado, la muerte, ¿ve? Porque cuando en la noche es que se duerme, ¿ve? Entonces todo ser humano en lo natural en la noche duerme, ¿ve? Y en el día se despierta. Las tinieblas representan la muerte, la luz representa la vida. En lo natural tenemos 12 horas del sol, ¿verdad? Sabemos que la que rote la tierra, y en cada país hay 12 horas, 12 días, 12 horas de luz, que es el sol, y 12 horas de noche, que la luz, las tinieblas de la noche. Pues las tinieblas representan el pecado, representan la maldad, porque toda la mayoría de lo natural de noche es que los brujos hacen la maldad, invocan el diablo, ¿entiendes? Porque representa las tinieblas, la oscuridad, pero Dios representa la luz. San Juan 8:12 dice dice, yo soy la luz del mundo. En Mateo capítulo 5, verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Si Él está en nosotros, nosotros somos la luz del mundo. Las tinieblas representan la muerte, el pecado, la brujería, hechicería, todo lo que es malo. La luz representa la vida, ¿entiendes? La luz representa la eternidad. Quiere decir que las tinieblas y la luz tampoco pueden estar juntas.
Dios separó las tinieblas y la luz, pues es un simbolismo ahí de lo que es la vida cuando nosotros estábamos como dice en Efesios 2:1, dice que estábamos muertos en delito y pecado, andábamos en tinieblas. Entonces Dios nos llama a la luz es la vida eterna, la luz, el sol de día, ¿verdad? La claridad representa el sol, que figura de nuestro Señor Jesucristo. La luna también representa a la iglesia, que también alumbra. A veces la luna sale clarita y representa la luz. La luna no alumbra por sí mismo, la luna alumbra porque es una luz prestada del sol, igual que las estrellas. Las estrellas brillan porque el sol las ilumina. Ahora, ¿por qué Dios siempre veía que era bueno lo que hacía? Porque Dios hizo todo perfecto, desde el principio Dios hizo todo perfecto. Por eso que todo lo que Dios hace es bueno y es eterno, todo lo que Dios hizo es eterno. Entonces es bueno porque es eterno, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Mateo 5:48 dice ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Como dijimos al principio, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Él es eterno, ¿entiendes? Entonces todos los pensamientos de Dios son eternos y son buenos y son perfectos porque todo lo que hace Dios es bueno y el único bueno es Dios. Ahora también encontramos que Dios dice cada árbol de semilla según su género. Eso también tiene un significado. Correcto, en Génesis 1:11, ¿verdad? El significado es un simbolismo. Cada árbol es de según su género. Lo natural, si tú siembras una mata de mango, vas a recibir mango. Si sembramos una mata de limón, vamos a recibir limón. Si sembramos una mata de lechosa, vamos a recibir lechosa. Entonces, Mateo 7:17 dice, por su fruto los conoceréis. Hay árboles buenos y árboles malos. Y ahí se aplica al ser humano, ¿no? Génesis es el semillero, significa la semilla. Apocalipsis significa la cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, el ángel metió su hoja aguda y ya la fruta estaba madura. O sea, Génesis es el principio, Apocalipsis es el fin, Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha. En lo natural, como te digo, todo árbol da según su género. Si sembramos mango, va a dar mango. Si sembramos melón, va a dar melón. Si sembramos patilla, va a dar patilla. Si sembramos manzana, va a dar manzana. Si sembramos pera, va a dar pera. ¿Por qué? Porque según su género, eso se aplica en lo natural. El Señor dice, por su fruto los conoceréis. O sea, si somos cristianos, vamos a vivir como Cristo. Ser cristiano es ser como Cristo, ¿ves? Y vamos a dar fruto como Cristo. No vamos a dar fruto metodista, bautista, pentecostal, católico, mormones, no. Vamos a dar fruto Cristo, y Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, no vamos a estar injertados. Cada árbol da su fruto, porque ahorita existe mucho el injerto, ¿no? Pero aquí no, en Génesis no habla de injerto, habla que cada árbol va a dar su fruto. En 2 Timoteo 2:20 dice que hay vaso de honra y vaso de deshonra. Está hablando de los hijos de Dios y los hijos de diablo. Mateo 25:33 dice, hay ovejas y hay cabritos, ¿verdad? En Mateo 13:24 dice, hay trigo y hay cizaña. O sea que, según su género, eso se aplica tanto al árbol natural como al árbol espiritual. Es un simbolismo del cristianismo. Pues cada quien va a dar según su género. Ahorita hay metodista, bautista, pentecostal, ellos están injertados, ¿eh? Si tú siembras una mata de naranja, ¿verdad? Pero ahorita la mata de naranja injerta en rama de mandarina, de limón, de grifú, de toronja, ¿entiendes? Ese árbol, si nace en un árbol, una rama original, es naranja, ¿ves? Nosotros venimos de la raíz, porque la raíz es en Apocalipsis 22:17 dice que Jesús es la raíz de David, ¿ves? Entonces, si nosotros venimos de la raíz, que es naranja, vamos a dar naranja. Todo el que venga de la raíz, de la palabra, va a dar fruto de la palabra, no va a dar fruto de un credo, de un dogma, de una religión, metodista, bautista, pentecostal, los del mundo, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Ellos están injertados, por eso ellos dan fruto según su género, según metodista, bautista, pero el Hijo de Dios es del árbol original, que representa también a nuestro Señor Jesucristo, y que va a dar fruto es de la palabra, no de un credo, de un dogma, de una religión, de una doctrina, sino de la palabra. Ahora también llegamos a la parte donde Dios dice que creó al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí él era un hombre espiritual y hombre natural al mismo tiempo. No, ahí era hombre, en Génesis 1:27 dice, crió Dios al hombre a su imagen de Dios, lo crió varón y hembra lo crió.
La imagen de Dios, volvemos otra vez a la primera pregunta, ¿verdad? Dios es un espíritu. Entonces, la imagen de Dios es un cuerpo teofánico. Un cuerpo teofánico es un cuerpo espíritu. Tenemos tres cuerpos. Tenemos cuerpo terrestre, que es este viene del polvo de la tierra, este está en Génesis 2.7, pero tenemos un cuerpo teofánico, que es el cuerpo espíritu, y tenemos un cuerpo glorificado cuando regresemos a la tierra. Mateo 5.5, Salmo 37.11, dice que los mansos heredarán la tierra. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no en este cuerpo, somos imagen y semejanza de Dios en el cuerpo espíritu, en el cuerpo, en el alma. Veis que somos imagen y semejanza de un cuerpo teofánico. Este cuerpo pertenece al reino animal, somos de sangre caliente, pertenecemos al reino animal, somos mamíferos, cuadrúpedos. El hombre en 1 Corintios 2.14, Pablo dice el hombre natural, en otra versión dice el hombre bestia, en otra versión dice el hombre animal, que se refiere a lo mismo, ¿verdad? Es este cuerpo pertenece al reino animal. El hombre sin Dios no es un animal, es peor que un animal. Ya se ha comprobado por la historia y la ciencia ha comprobado que el hombre sin Dios es peor que un animal. ¿Por qué? Porque el hombre mata a la familia, el hombre ha creado bombas nucleares, ha creado las drogas, el misil, los armamentos. O sea que todo lo que el hombre ha creado es para destrucción. Por eso el hombre sin Dios no es un animal, es peor que un animal. Hablando del hombre, automáticamente habla de las mujeres. ¿Por qué? Porque la perra cuando pare cuida al perrito, pero hay mujeres que paren, no todas las mujeres, mujeres buenas y mujeres malas, pero hay mujeres que paren y matan al bebé, lo tiran a la basura, lo entierran. ¿Ves? En cambio el animal protege a la criatura, ¿ves? El animal protege a su cría, mientras que el ser humano, en la actualidad hay hombres que violan a sus propios hijos, a sus propias hijas. O sea, estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra, un mundo lleno de maldad, de odio y de ¿cómo es? LGBT, esa es la organización de los gays, las lesbianas, de todo lo que está aconteciendo en el mundo. El mundo está lleno de maldad. Y el hombre sin Dios es peor que un animal. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en un cuerpo teofánico, un cuerpo espíritu, porque Dios es un espíritu. Y por eso él dice en Génesis 1, Dios es espíritu. En San Juan 4.24 dice que Dios es un espíritu y anda buscando que la adoren en espíritu y en verdad. Ahora también en Génesis 1.28, cuando le dice multiplicaos y fructificad la tierra, ese versículo ya se cumplió ahí. No, todavía Génesis 1.28 no se ha cumplido, porque Génesis 1.28, ¿verdad? Dios no iba a llenar la tierra de gente muerta. Podríamos decir de zombies, ¿verdad? En la actualidad Dios no iba a llenar el mundo de gente muerta, porque en Romanos 6.23 dice la paga del pecado es muerte. En Génesis 1.28 Dios le dijo que se multiplicara y llenara la tierra, ¿no? Pero nosotros no íbamos a nacer por el acto sensual, nosotros íbamos a nacer era por la palabra, ¿entiendes? El primer hombre, Génesis 1.27, es imagen y semejanza de Dios, pero en Génesis 1.28 Dios le dijo multiplicar, llenar la tierra, y de ahí se agarran los hermanos, los religiosos, pues para decir que Dios permitió el sexo. No, el sexo es una voluntad permisiva, no es una voluntad perfecta, porque nosotros no íbamos a nacer por el sexo. Ahora la pregunta aquí era, la respuesta aquí es, la mayoría de la gente se dice, pero si no íbamos a nacer por el sexo, entonces ¿por dónde íbamos a nacer? Tendríamos que creer la teoría de Darwin, que ha venido del mono y del mono pasamos al gorila y del gorila pasamos al hombre. Todavía los científicos andan buscando el eslabón perdido. Pero nosotros en Génesis 1.28 no se ha cumplido porque Dios no iba a llenar la tierra de gente muerta. Dios no trajo al ser humano para morir. Dios es vida. San Juan 14.6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 5.24 dijo, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. San Juan 6.48 dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. O sea que todo lo que se refiere a la vida es Dios, pues, nuestro Señor Jesucristo. La muerte representa al diablo, pero aquí en Génesis 1.28 todavía no se ha cumplido esa escritura, porque Dios no iba a llenar la tierra de hijos muertos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo íbamos a nacer nosotros? Nosotros íbamos a nacer como nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hermano Branham dice, el primer hijo que iba a tener Adán y Eva era nuestro Señor Jesucristo, porque él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque él dijo en San Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad
y la vida. O sea que Jesucristo no vino del pecado, nosotros no íbamos a nacer del pecado. Por eso es que en el principio no existían los hospitales, las clínicas, las escuelas, los bomberos, no existían las guerras, no existía la hambruna, no existía nada de eso, porque Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán, ¿ves? Y eran eternos, ¿entiendes? Y nosotros íbamos a nacer por la palabra, como dice en Pedro, ¿verdad? Creo que está en primera de Pedro 1:21, que nosotros no nacemos de simiente, primera carta de Pedro 1:21, dice que somos nacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Incorruptible es la palabra de Dios. Entonces nosotros íbamos a ser puros, íbamos a ser eternos, como lo fue Adán masculino, Adán femenino, y como fue nuestro Señor Jesucristo. No vino del pecado, sin pecado concebido, ¿entiendes? Porque el pecado original fue el sexo y Dios no iba a llenar. Génesis 1:28 todavía no se ha cumplido, por eso es que Dios vino a redimirnos, ¿entiendes? Porque Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, pero Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Él participó de carne y sangre, pero no vino por el sexo, ¿entiendes? Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Isaías 9:6 dice que nos hará nacido un niño y sobre su hombro el principado, príncipe, padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era ese? Dios, pero Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo que se llamó Jesucristo, figura de los tabernáculos, figura del cordero, del macho cabro, de la paloma. O sea que toda la ley ritual ya se cumplió, porque Jesucristo le dio cumplimiento a la ley. Por eso Él dijo, yo no vine a abogar la ley. Mateo 5:17 dice, yo no vine a abogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Ahora también dice que el Señor Jesucristo descansó en el día séptimo. Eso también es un simbolismo. Correcto, el séptimo día, muchos hermanos se van a la ley de Dios, ¿verdad? Que era para el pueblo. El séptimo día sí es para el pueblo de Israel, no para nosotros gentiles. Sabemos que tenemos hermanos del séptimo día, hay muchos hermanos que guardan el día sábado, que ellos aplican eso a la ley, pues, al Antiguo Testamento, pero eso no es para nosotros las naciones, para los gentiles, es para el pueblo de Dios, para Israel. Israel como nación puede guardar el día sábado porque es una nación, pero entre los gentiles, aquí en Venezuela ahorita es de día, en otros países de noche, en otros países de tarde, en otros países ya amaneció. Entonces para nosotros los gentiles en lo natural no se aplica, y en lo espiritual tampoco, porque en Mateo 11:29 dijo venir a mí, Mateo 11:29 o Mateo 11:28 dijo venir a mí todos los que están cargados y cansados y yo haré descansar. Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo haré descansar. O sea que el verdadero día de descanso no es el sábado, no es el domingo, el verdadero día de descanso es Jesucristo. ¿Ve? Él es el verdadero descanso, porque Él dijo, venid a mí, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo haré descansar. El día de reposo es el Señor Jesucristo, el verdadero sábado es el Señor Jesucristo. Aún en lo natural uno sale de vacaciones y descansa, uno no descansa porque uno todos los días trabaja, ¿entiendes? Él está hablando del descanso eterno, del verdadero, que te da el verdadero descanso, que es el Señor Jesucristo. No es un día literal de 12 horas. A veces salimos a descansar en lo natural y trabajamos más. ¿Entiendes? El verdadero descanso es el Señor Jesucristo. Él le dijo en el libro de los Hebreos 4, dice que Él le dio el verdadero descanso a los judíos, aunque el único, porque Dios lidia con Israel como nación, ¿ves? Y como nosotros los gentiles, Dios lidia individualmente. Israel es la nación de Dios. Nosotros, Dios saca un pueblo de entre los gentiles individualmente. O sea, el verdadero descanso no es el sábado, no es el domingo. El verdadero descanso es el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero descanso. Ahora, ¿qué quería decir o qué era el árbol de vida? El árbol de vida es el Señor Jesucristo. Aparece tres veces en Génesis y 3 veces en Apocalipsis, ¿verdad? El árbol de la vida, Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí mismo en Génesis, aparece en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces me dijiste Génesis, me está citando Génesis 2:9, creo yo. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, son árboles literales, naturales, y bueno para comer.
También el árbol de vida. El árbol de vida aquí representa a Jesucristo. También representa a Adán, porque el hombre es el que pone la vida. La mujer pone el cromosoma, el hombre pone la célula, el hombre pone el gusanito, como dicen Job 25:6, que son gusanos propios, hijos de gusanos, ¿verdad? O sea que el hermano les aplica un mensaje, 1 en 1.000.000. De todo eso, de todos esos gusanitos que entran ahí, entra uno. ¿Entiendes? Entonces el árbol de vida representa al Señor Jesucristo, lo espiritual, y lo natural representa al hombre que pone la vida, la mujer es una incubadora. El Salmo 127, versículo 3, ahí dice que la mujer da fruto, ¿no? Entonces, Salmo 127, versículo 3, dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre. O sea que las mujeres dan fruto, que son los hijos. Y también citamos Mateo 7:17, que dice que hay árboles buenos y árboles malos. Eso se refiere al fruto. Una madre da hijos buenos y da hijos malos, como Rebeca. Rebeca tuvo 2 por 8, Jacob y Esaú. Y Romanos 9 dice: Jacob amé, a Saúl aborrecí. Los frutos de las mujeres son los hijos. Ahora, hablando de los árboles, ¿verdad? Literalmente, entonces hay árboles literales, pero hay árboles. Jesucristo es figura del árbol de vida. En Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3:22 dijo Jehová Dios: aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida. ¿Ves? El árbol de vida era el Señor Jesucristo, el pan de vida, el agua de vida, ¿ves? Y coma y viva para siempre, ¿ves? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es el Señor Jesucristo, ¿entiendes? Entonces, todo lo que se refiere a la vida, el agua de vida, el pan de vida, todo lo que se refiere a la vida, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, un simbolismo, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis también aparece, Apocalipsis 2:7 aparece también el árbol de vida, ¿ves? Vamos a buscarlo ahí para que... También aparece 3 veces en Apocalipsis. En Apocalipsis 2:9 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿verdad? Aparece en Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2 dice: y en medio de la calle de la ciudad, y uno al otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Aquí creo que aquí mismo en Apocalipsis 2:14 dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Ya sabemos que esto es simbolismo. El árbol aquí es simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Y aparece 3 veces en Génesis, 3 veces en Apocalipsis. Y el árbol de vida, ¿verdad? Es Jesucristo en cada uno de nosotros. Nosotros también, como Él representa un árbol, los hijos de Dios representan árboles buenos. Vuelvo a citar Mateo 7:17, hay árboles buenos y árboles malos. Por su fruto los conocemos. Y ahora el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Bueno, el árbol de la ciencia del bien y el mal es el diablo. Figura también de los hijos, porque el diablo también tiene sus hijos, ¿ves? De los árboles malos. Así como citamos Mateo 7:17, hay árboles buenos y árboles malos, y está hablando de los hijos de Dios. Citamos Mateo 13:24, el trigo y la cizaña, ahí habla de los hijos de Dios. Citamos 2 de Timoteo 2:20, a vasos de honra los hijos de Dios, vasos de deshonra los hijos del diablo. Citamos Mateo 25:33, ovejas los hijos de Dios, cabrita, los cabritos los hijos del diablo. ¿Ve? Entonces, eso viene desde Génesis hasta Apocalipsis. El árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Era el diablo. El diablo se mantuvo un tiempo haciendo el bien, pero después hizo el mal. San Juan 10:10 dice que vino a matar y a destruir. Es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le dio a libre albedrío, pero él no hizo el bien, él hizo el mal. Y los hijos del diablo hacen el mal, porque el diablo vino a matar
y a destruir. Los hijos de Dios hacen el bien porque ahí mismo en ese versículo dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que ahí nos explica que el árbol de la muerte, del árbol de la ciencia del bien y el mal es el diablo, y el árbol de vida es el Señor Jesucristo, y el diablo vino a optar a matar y a destruir. Si leemos San Juan 8:37 del Señor Jesucristo hablando con los escribas y los fariseos, él le da el diagnóstico de quién son hijos ellos. San Juan 8:37 dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ven? Entonces los escribas, los fariseos, los saduceos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que ha oído acerca de vuestro Padre. O sea que hay dos padres. Los que descienden del árbol de la vida, que es Jesucristo, y los que descienden del árbol de la ciencia y del bien y el mal, que es el diablo. Y están los dos árboles, vienen desde el cielo. En Apocalipsis 12:7, ¿verdad? Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón aquí es el diablo y Miguel representa figura de Jesucristo, ¿verdad? Y batallas angelicales, pasaron a ser batallas humanas. Toda batalla, ahí está Dios y el diablo. Ahí tenemos a Rusia bombardeando Ucrania y ahí está uno defendiendo el bien y defendiendo el mal. Y hay dos batallas, dos guerras. Esas batallas humanas pasaron, batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Cayeron aquí en la tierra y hasta el día de hoy continúa esa guerra. Desde el cielo pasaron a Génesis, de Génesis hasta Apocalipsis, que es el fin. ¿Entienden? Entonces, leemos el verso 38, el verso 39. Respondiendo, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea que los llamados cristianos hoy, las iglesias están llenas también de hijos del diablo. Los hijos del diablo no son los ateos, los comunistas, no. Los hijos del diablo también que hacen la maldad, que son las guerras, las hambrunas, pestilencias, todo lo que inventan virus, que esos son hijos del diablo. Verso 40, pero ahora procuráis matarme a mi hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído, Dios no hizo esto a Abraham. O sea, ellos decían que eran hijos de Abraham, y en verdad eran hijos de Abraham, pero en la carne. Porque allá en Génesis 18, cuando Abraham recibió al Señor, le mató el mejor becerro, le dio la mejor mantequilla, el mejor pan. El verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios no se estaba identificando con Caín, ¿verdad? Verso 42, eso entonces le dijo, entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? No es que Él hablaba otro idioma ni nada por el estilo, es que no podía entender la palabra porque no eran simiente de Dios, eran simiente del diablo, ¿entiendes? El verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cual habla mentira suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién iba a decir a los escribas, a los fariseos? A Caifás, a Asná, que eran hijos del diablo. La historia se repite. Hoy los católicos, la policía se siente, la gran ramera, la madre, las denominaciones, las hijas, ¿verdad? Ellos son los escribas, los fariseos de aquellos entonces. Aquí están los espíritus, pero también está Dios en el cielo. El verso 47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no lo oí vosotros, porque no soy de Dios. A pesar que decían que eran cristianos, que eran descendientes de Abraham, querían matar a Dios en su casa. El verso 48, respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quienes me buscan y juzgan. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Ve? Él es la vida. La muerte, hay muchos religiosos, la Iglesia Católica, muchos de este mensaje representan la muerte, se han desviado de la palabra, del mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin. Ahora, llegando a Génesis 3, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque hay muchos cristianos que dicen que lo que pasó fue que se comieron una fruta o se comieron una manzana o en realidad hubo un acto sexual. El pecado original, siempre nosotros cuando nos vamos
vamos a la mente, ¿verdad? La mente, cuando tú hablas de un vehículo, te vas al vehículo, la mente capta el vehículo, te vas a un avión, capta el avión. Cuando tú hablas de guerra, te vas a la mente, capta el grupo, ¿ves? Y todo lo que, cuando vamos a comer, de una vez nos imaginamos comida, porque todo viene a la mente, ¿verdad? Pero en Génesis 3 específicamente, muchos hermanos dicen, no, que iba a ser comida manzana. No, Dios trajo un profeta a la escena, predicó el mensaje, la simiente, la serpiente, de Génesis hasta Apocalipsis. Y explica por toda la Biblia que el pecado original no fue que iba a ser comida manzana, el pecado original fue el sexo, ¿entiendes? O sea, se nos quita la idea de que iba a ser como una manzana, de que iba a ser como una pera, de que es una fruta, ¿no? Ya nosotros sabemos aquí, ¿verdad?, que hay 3 simbolismos en la Biblia que representan actos sexuales. Conocer, ¿ves? En Génesis 3.10 dice, desnudez. En Génesis 2.25 ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. En Génesis 3.10 Dios le dice, ¿quién te enseñó? O sea, hubo una enseñanza. Entonces, enseñar aquí es en la actualidad. El diablo empieza con el sexo. En Génesis, ¿ves? Empieza la semilla, empieza poquito, pero en el tiempo del fin hoy es Sodoma y Gomorra. Hoy el mundo está lleno de pecado. Y la parte más, ¿verdad? La parte más aberrante ahorita en la actualidad es el sexo. Vemos todos los días por las noticias, ¿verdad?, por la radio, por la televisión, por los periódicos, por los panoramas, padre viola a sus hijos, padre viola a sus hijas, madre violó a su hijo, el abuelo abusó de los nietos, violó a sus nietos. O sea, la aberración más grande hoy en el mundo es el sexo, ¿entiendes? Por eso la Biblia en Génesis 18 dice como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? En Lucas 17:26 dice como en los tiempos de Noé. En Lucas 17:28 dice como Sodoma y Gomorra. Es el mundo en la actualidad. Ayer eran 2 ciudades, hoy es el mundo entero, y las ciudades alrededor, pero hoy es el mundo entero. ¿Ves? Estamos en los tiempos, o sea que el pecado original fue el sexo. ¿Ves? Hay enseñanza, hoy en día enseñan por las redes sociales, en todas las partes se mete uno, ahí consigue una película pornográfica, ¿verdad? En la televisión, los programas, la mayoría siempre incluyen películas pornográficas, siempre incluyen la lesbiana, siempre incluyen al gay. O sea que todo lo que hacen ahorita está el sistema o se podría decir el grupo este del LGBT, ¿verdad? Que significa lesbiana, gay, transgénero y bisexual, ¿no? Entonces ese es el significado de este grupo, ¿ves? Asociación, ¿verdad? Es una asociación, es un grupo que sale defendiendo todo lo que es el Sodoma y Gomorra. No se le dice Sodoma y Gomorra en la actualidad, ya se le dice LGBT, ¿ves? Que significa lesbiana, gay, transgénero y bisexual, ¿verdad? Entonces, esta es la moderna Sodoma y Gomorra en la actualidad. Ya el diablo le cambia el nombre, ¿verdad? Y vamos a Génesis 3, ahí empieza el pecado original, como dicen los católicos, sin pecado concebido. El único que vino sin pecado concebido fue nuestro Señor Jesucristo, ¿entiendes? Pero en la actualidad, el pecado, como te explico, desnudez es acto sensual, ¿ves? Porque en Génesis 3, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dios le dice, ¿quién te enseñó? ¿Ves? Hubo una enseñanza, ¿verdad? Y ahorita la aberración en el mundo es porque hay una enseñanza. En Génesis 3, dijimos Génesis 3:10, ¿verdad? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieres, simbolismo. Árbol, lo vuelvo a repetir, en lo espiritual tenemos el árbol de vida que es el Señor Jesucristo, en Génesis 2:9. El árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el diablo. Ya dijimos que árboles es un simbolismo de seres humanos. Citamos Mateo 7:17, el Salmo 1 también habla de árboles. Dice que no como el malo, que es como el árbol malo, ¿verdad? Y el bueno es como el árbol bueno. El Salmo 1 habla de los árboles, y en muchos versículos de la Biblia te habla de los árboles. ¿Ven? En San Juan 15:1 dice, la vid verdadera, la vid es un árbol, ¿eh? La vid verdadera, y si Dios es la vid verdadera, hay una vid falsa.
Citamos el Salmo 127.3, ¿verdad? Que dice que la mujer da fruto, ¿ves? Que se refiere a ser humano, ¿ves? Pero aquí hay dos padres, el padre espiritual, Dios, y el padre espiritual, el diablo. Citamos ahorita San Juan 8.44, donde el mismo Señor Jesucristo le dice a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a Naca, a los religiosos de aquel día: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que ellos decían que eran hijos de Abraham, pero querían matar al mismo Dios que Abraham le sirvió, el padre de la fe Abraham le sirvió, lo querían matar, ¿eh? Entonces ahí estaba la simiente del diablo también, que son muy religiosos. Mateo 24 dice que serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad?, es el diablo, ¿ves? Porque el diablo tiene sus hijos aquí en la tierra. El fruto bueno son de los hijos de Dios. El trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del diablo. Ahora, Génesis 3, el pecado original fue el sexo. No fue muchos hermanos también dicen, no, el pecado original fue la desobediencia. No, la desobediencia es una forma de pecar, más no es pecado. El diablo peca en el cielo, pero él no pecó en lujuria, no pecó en sexo, porque no tenía un cuerpo. El diablo es un espíritu, Dios es un espíritu, ¿entiendes? El diablo, para poder tener acto sexual, tuvo que agarrar a la serpiente. La serpiente no es el ofidio ese que llamamos culebra. La serpiente era un hombre, lo único que no tenía era arma, pero era un hombre, era una bestia, era cuadrúpedo, ¿ves? Y la serpiente, ¿verdad? Como dijimos, hablando de la teoría de Darwin, que todavía los científicos andan buscándole el labón perdido, no lo van a conseguir porque Dios le puso una maldición a la serpiente. La serpiente no es el ofidio ese que llamamos culebra, la serpiente era un hombre, ¿entiendes? El diablo, como espíritu, se metió dentro de la serpiente y engañó. La palabra engañar significa deshonrar. Él engañó. Cuando un hombre engaña a una mujer, no la lleva a una verdulera a comer manzana o a comer pera, a comer uva, no, es acto sexual. Proverbio 30:20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice no hecho maldad. ¿Entiendes? O sea que por toda la Biblia, si nos vamos, el Proverbio 7, la mujer adúltera, ¿verdad?, dice que el agua, el pan oculto es sabroso. O sea, le es infiel a su marido, son simbolismos de acto sensual, ¿entiendes? Entonces, conocer es simbolismo de acto sensual. En Génesis 4:1 dice: conoció a Adán a su mujer y dio a luz, es acto sensual. Conoció Caín a su mujer y dio a luz, es acto sensual. Conocer es acto sensual. Desnudez es acto sensual. ¿Quién te enseñó? Hoy en el mundo hay una enseñanza, por eso que vemos violaciones, porque anteriormente el acto sexual era algo íntimo, ¿verdad? Pero ahorita no, ahorita ya es público, y ahorita existen las películas pornográficas, películas de gay, películas de lesbianas. O sea que hay una enseñanza en el mundo, ¿ves? Pero una enseñanza, la misma enseñanza que el diablo le enseñó a través de la serpiente a Eva, es la misma enseñanza que el diablo hoy a público, a través de la pornografía, a través de las películas, a través de las redes sociales. Él enseña al joven, a los niños, a todo el mundo a tener actos sexuales, porque el pecado original fue acto sexual. Desnudez es acto sexual. Por eso en Génesis 2:25 ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. Después en Génesis 3:9, 3:10 ellos tienen miedo. Desde el principio no existía el miedo viene por el pecado, ¿ves? El miedo viene por el pecado, por el acto sexual. El diablo agarró la serpiente, que era un hombre, se metió dentro de la serpiente y inyectó un hijo a Adán femenino, porque después de la caída es que ella se llama Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Adán no es el padre de todos los vivientes. Eva sí es la madre de todos los vivientes. Ahora, desnudez en la Biblia es acto sexual. Si le vemos Levítico 18, verso 6, dice: no conocerás la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu tía, de tu abuela, de tu prima, de tu mamá. Desnudez es acto sexual. ¿Por qué sabemos que es acto sexual? Levítico 18:6, porque en Levítico capítulo 18, verso 19 dice: no llegarás a la mujer cuando tenga la menstruación, cuando tenga el periodo, para no conocer su desnudez. Desnudez es acto sexual, no en todas las áreas. Hay una desnudez natural, hay una desnudez espiritual. Comer es acto sexual. Proverbio 30:20 dice: proceder de la mujer adúltera así limpia su boca y dice no he hecho maldad. O sea, hay hombres que visitan mujer y la mujer dice: después que fulano, no natural, ¿verdad? Dice: después que fulano comió, se fue y no vino más. Dice: no es que se comió un plato de arroz con caraota o un plato de arroz con pollo, no. Comer
simbolismo de acto sensual. ¿Por qué? Porque cuando el hombre come se fue, ¿ves? Desnudez es acto sensual. Conocer, y conoció Adán a su mujer, y conoció Caín a su mujer, es acto sensual. O sea que Caín también hay esa pregunta, que quién se casó Caín con una de sus hermanas, ¿entiendes? La historia y el historiador más antiguo, Cefo, dice que Eva tuvo 70 hijos. Hijos significa tanto hombres como mujeres, ¿entiendes? Y el hombre anteriormente, cuando en el principio, el hombre duraba 969 años, 930 años, ¿entiendes? Ahora, ya que explicó que la serpiente era un hombre, ¿de dónde vino su origen? ¿Ella fue creada entre las bestias y los animales que Dios creó? Correcto, la serpiente Dios lo creó entre los animales porque, vuelvo y te repito, este cuerpo, citando nuevamente lo que dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 2:14 dice: el hombre animal, el hombre bestia, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque este cuerpo pertenece al reino animal. La serpiente tuvo su origen entre los animales, es más, este cuerpo pertenece al reino mamífero, somos de sangre caliente. Por eso es que este cuerpo, el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15:50 dice: la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, porque la sangre y la carne vienen del pecado, ¿entiendes? Y no pueden heredar. Por eso es que nosotros de este cuerpo pasamos a un cuerpo espíritu, un cuerpo teofánico, ¿ves? Y regresaremos a la tierra con un cuerpo glorificado. Mateo 5:5, Salmo 37:11, los mansos heredarán la tierra. O sea que para nosotros este cuerpo, porque este cuerpo viene este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, porque la carne y la sangre vienen del pecado, ¿entiendes? Esto viene del pecado, y la paga del pecado es muerte. Hebreo 9:27 dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea que este cuerpo ya viene con sentencia de muerte. Volvemos a Génesis, ¿verdad? Antes del pecado no existían hospitales, clínicas, no existían las guerras, no existía la hambruna, no existían las enfermedades, las pestilencias, no existían las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, no existían los bomberos, no existían las escuelas. ¿Por qué? Porque Adán masculino y Adán femenino, como dice Génesis 5:2, ambos eran eternos. Después de la caída es que viene todo esto, viene el sufrimiento, el dolor, la hambruna, las guerras, las pestilencias, todo tipo de enfermedad, los terremotos, los tsunamis, los volcanes. Todo esto viene después de la caída. Por eso Dios no viene a redimir, Dios se hace un cuerpo. Hebreo 2:14, ¿verdad? Hebreo 10:5, Dios se apropió un cuerpo llamado Jesucristo, un tabernáculo, y nos vino a redimir, porque Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Él es Dios. ¿Y por qué ellos tuvieron miedo? Bueno, porque vuelvo y te repito, el miedo no existía en el principio. Adán masculino y Adán femenino no estaban preocupados por la guerra, no estaban preocupados por la hambruna, no estaban preocupados por el COVID, por el cáncer, por el SIDA, la chikungunya, la ébola, todas las pestilencias que hay ahorita en la tierra. Ellos no se preocupaban porque ellos eran eternos. ¿Entiendes? Cuando les daba sueño dormían. Ahorita tenemos un reloj, tenemos el tiempo, tenemos que trabajar. En el principio Adán masculino y Adán femenino no trabajaban. ¿Entiendes? Después de la caída es que Dios le dice en Génesis 3:19, después de la caída, Dios, ¿verdad?, le pone a la mujer: con dolor darás a luz en tu preñez. Es un castigo que hasta el día de hoy ni la ciencia ha buscado la manera de ser cesárea, de inyectarle para que la mujer pare sin dolor. No es un decreto de Dios, y hasta el día de hoy las consecuencias es que la mujer para con dolor. El hombre con el sudor del rostro se gane el pan de cada día. ¿Por qué? Porque eso no existía en el principio, el tiempo no existía. El tiempo empieza a correr es cuando el hombre, Adán femenino, cae. ¿Ve? Figura, todo eso es una figura del Nuevo Testamento. Tenemos ahí tenemos el primer Adán, ¿verdad?, terrestre, tenemos el segundo Adán celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Génesis 2, 21, 22 y 23 dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el primer Adán. En Génesis 2, 22 Dios se la presenta a Adán, y en Génesis 2, 23 Dios se la presenta a Adán y dice: esto, Adán dice, no dice esta, dice: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varón. O sea, Dios, ¿verdad?, Dios en simplicidad, en humildad, Dios de la costilla le saca una ayuda idónea a Adán. ¿Ves? La mujer es un subproducto, la mujer no es el producto original, la mujer es un subproducto, procede del hombre. ¿Ves? En San Juan 19
Versículo 33, Dios hace caer un sueño profundo, figura, simbolismo de la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 34, el soldado raga la costilla, sale agua y sangre. ¿Quién sale de ahí? La segunda novia del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 45, 46, 47 dice que el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo, ¿entiendes? Y ahí sale una novia, y esa novia es la palabra. La novia no se alimenta del credo, del dogma, del mandamiento, no se alimenta de los testigos de Jehová, de los mormones, de la Iglesia Católica, de cualquier organización. No, la novia se alimenta de la palabra porque ella es la palabra. Ahí está el segundo Adán, aparece el segundo Adán, pero aparece también el segundo Adán, Adán masculino y Adán femenino, ¿entiendes? La palabra Eva es después de la caída, ahí está la figura. Adán no pecó, la que pecó fue Eva. Jesucristo no pecó. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que en el primer Adán, ¿verdad? Él acepta el pecado. Adán no pecó, pero él aceptó a Adán femenino porque él amaba. El segundo Adán nos acepta. Nosotros estábamos, Romanos 3:23 dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Está en Hebreo 9:27, está establecido que el hombre muere una vez y después de un juicio, pero Dios participó, ¿ves? Por amor, Él se entregó. Jesucristo no pecó, pero Él por amor amó su iglesia. Figura de Adán femenino, la iglesia, ¿ves? Adán masculino no peca, pero él acepta el pecado, porque él amaba, ¿ves? Jesucristo no pecó, pero él acepta el pecado porque él nos amó, porque de tal manera, ¿ves? Amó Dios a quien, a la novia, a su pueblo, ¿ves? Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿entiendes? Pagó el precio por nuestro pecado, y Jesucristo, ¿verdad? Nos redime de la maldición. ¿Cuál es la maldición? La muerte, la enfermedad, ¿entiendes? Esa es la maldición. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Citamos otra vez San Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea que ahí está la vida. Después de la caída, que no fue que va a ser como una manzana, después de la caída, que sabemos que el pecado original fue el sexo, no fue la manzana, como toda la vida nos han dicho. Dios trajo un profeta a la escena, ¿verdad? Y ese profeta nos explica de Génesis hasta Apocalipsis que el pecado original fue el sexo, ¿entiendes? No fue que iba a ser como una manzana, no es la desobediencia, ¿no? En el cielo él pecó, pero no pecó en el cuerpo, como él no pecó con un cuerpo, él pecó fue con un espíritu, ¿ves? Él pecó en soberbia, en desobediencia, ¿ves? Porque la desobediencia es una forma de pecar, mas no es pecado, ¿entiendes? Entonces dice, no, que ellos pecaron, pero si no, yo tengo un hijo, tengo una hija, ¿verdad? Y yo lo castigo, yo tengo que decir por qué lo voy a castigar. Sí pecaron, pero ¿qué fue lo que causó el pecado? ¿Entiendes? ¿Qué causó el pecado? El pecado lo sacó de la vida eterna. El pecado lo puso a pagar las consecuencias. Entra la muerte, entra la enfermedad, entra la guerra, los hospitales, las clínicas, las escuelas, los bomberos, entra el tiempo, ¿entiendes? Entonces, en el principio no existía nada de eso. Por eso Jesucristo cuando vino a la tierra dijo, en el principio no fue así, entra la poligamia. David tenía 500 mujeres, Salomón tuvo 1000. En muchos países todavía existe la poligamia, ¿entiendes? Pero cuando Jesucristo vino a la tierra dijo, en el principio un hombre y una mujer, ¿entiendes? Entonces nos mandan otra vez al principio, a restaurar. ¿Qué es el principio? La vida eterna. ¿Quién es el principio? Jesucristo es el principio. ¿Entiendes? En la edad de la Odisea, Apocalipsis 3:14 dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel. El principio. ¿Quién es el principio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Porque Dios como Dios no nace, Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, pero Jesucristo fue el tabernáculo, el templo donde el Dios de la gloria vino a morar. Malaquías 3:1 dice, vendrá Jehová súbitamente a su templo. ¿Quién era ese templo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de piel? Bueno, vuelvo y te repito, ¿verdad? Volvemos a citar Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios creó al hombre con un cuerpo espíritu, un cuerpo teofánico. Ahí es donde nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no en este cuerpo. Este cuerpo pertenece al reino animal. Somos de sangre caliente, somos mamíferos, somos cuadrúpedos, ¿verdad? Ahora, en Génesis 2:7 dice, y le creó Dios un cuerpo del polvo de la tierra
Adán. No es que Dios crió la tierra, no, Dios le crió fue el cuerpo, ¿ves? Ya la tierra estaba criada, ¿ves? Pero Él le crió un cuerpo del polvo de la tierra. Ya no tuvo Dios que ser nuevamente tierra, no, Dios le crió. Ahora, ¿de dónde viene este cuerpo que nosotros tenemos? Este cuerpo, ¿verdad? Tiene calcio, potasio, hierro y somos 70% agua. Este cuerpo, cuando mamá está embarazada, ¿qué come? Caraota, arroz, pasta, frijol, pollo, pescado. ¿De dónde viene todo eso? Del polvo de la tierra, ¿entiendes? Este es un cuerpo terrestre, un cuerpo animal. El mismo hermano Braja dice en Ajedad, él dice que este cuerpo no es diferente al cuerpo de la carne de un toro, del burro, del caballo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque este cuerpo pertenece al reino animal, somos mamíferos, pertenecemos al reino mamífero, hablando lo que habló el primer mensajero, que fue el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:14, el hombre animal, el hombre bestia, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces el hombre, este cuerpo viene del pecado, la paga del pecado es muerte. Dios se creó un cuerpo en una virgen llamada María, pero no vino del sexo, ¿ves? Sin pecado concebido, sin sexo concebido, no vino del sexo, ¿entiendes? El vino fue de la palabra. Y el primer hijo que iba a tener a Adán masculino y a Adán femenino era Jesucristo, ¿ves? No venía por el sexo. Entonces, por lo tanto, Génesis 1:28 no se ha cumplido porque Dios no va a llenar la tierra de gente muerta. Dios no va a llenar la tierra de gay, de lesbiana, de transgénero, de bisexual. No, los hijos de Dios desde el principio son hombres, ¿ves? Creó Dios al hombre, desde el principio no natural también son hombres. Cuando nacemos en un hospital, ¿qué dice el médico? El doctor o la doctora, nació un niño, nació una niña, nació un bebé masculino o un bebé femenino, ¿entiendes? Entonces el hombre que Dios creó es un hombre espíritu, ¿ves? Un cuerpo teofánico, un cuerpo espiritual. Pero el hombre de Génesis 2:7, Dios viste al hombre. ¿Con qué lo viste Dios? Con la carne. El hombre de Génesis 2:7, ¿verdad? Es el hombre terrestre, ¿ves? Imagen y semejanza del primer Adán terrenal, que traemos la imagen del primer Adán. Ahora, la vestidura de Dios no es la camisa, no es el pantalón, no, eso no es la vestidura de Dios. Este hombre, ¿verdad? Espíritu, Dios lo viste ¿con qué? Con la carne. Esta es la verdadera vestidura de Dios. En Génesis 2:25 dice que ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que Dios viste al hombre espíritu, Dios lo viste de la carne, ¿entiendes? En Génesis 2:25 ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. Después de la caída es que a las mujeres les da pena andar desnudas, ¿no? Que ahorita en el mundo la mayoría de las mujeres andan desnudas y no se avergüenzan. Allá tenían una desnudez, pero estaban vestidos con el Espíritu Santo, no había deseo sensual. El diablo la desnuda y ahora el diablo pone el deseo sensual, que es la aberración más grande del mundo hoy. Ve, la aberración todos los días por la noticia y en todos los países sale el padre violó a la hija violó, el hermano embarazó a su hermana. O sea, la aberración más grande, la semilla empieza en Génesis, que fue el pecado original, el sexo. Termina Apocalipsis, el fin. Hoy tenemos a Sodoma y a Gomorra, pero ya no se le dice Sodoma y Gomorra, se le dice LGTB, lesbiana, gay, transgénero, bisexual, ¿entiendes? Ya no es Sodoma y Gomorra, ya es un grupo, ya es una organización, ya se le tiene que respetar por las leyes del hombre, más no por las leyes de Dios, ¿entiendes? Dios quemó a Sodoma y a Gomorra, ¿por qué? Porque Sodoma y Gomorra lo que había eran lesbiana, gay, transgénero y bisexual, y Dios va a quemar este mundo, como dice Malaquías 4:5, ¿verdad? Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente común. Este mundo va a ser quemado, sea por las bombas nucleares o sea por Dios, porque Dios Sodoma y Gomorra no necesitó bombas nucleares, Dios quemó a Sodoma y Gomorra. Este mundo va a ser quemado en candela. En segunda de Pedro 3:7 dice que el mundo que está guardado para el fuego, ¿entiendes? Entonces Dios viste al hombre, ¿de qué? De carne. Esta es la vestidura de Dios. Después del pecado viene esta vestidura, ¿entiendes? Claro, allá en el principio el hombre se vestiera con pieles, la vestidura ya eran pieles de camello, pieles de oveja, de chivo, del venado, de todos los animales, se agarraba las pieles para... El hombre se vestía con las pieles después de la caída, pero antes, cuando eran eternos, ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque en el principio no existía el sexo. El sexo viene después de la caída. En el principio no existía la crema dental, el desodorante, no se envejecía, no existía la vejez, no se operaban porque eran eternos, ¿entiendes? No existían los médicos, los hospitales, las clínicas, no existían las guerras, no existían los aeropuertos, no existían las escuelas, no existían las farmacias, no existían las clínicas.
no existían las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, no existía la hambruna. ¿Por qué? Porque eran eternos. Y ahí es donde Dios nos está llevando. Volver otra vez al segundo Adán es eternidad. Volver al primer Adán es muerte, pero estamos volviendo al principio. ¿Qué fue el principio? Génesis. Génesis significa principio, creación, origen, significa semilla y significa fe. ¿Entiendes? Y de todo lo que estamos hablando es simbolismo, simbólico. ¿Entiendes? ¿De qué? De la realidad. Génesis es la semilla, Apocalipsis es la cosecha. Apocalipsis 14 y 18 dice que las uvas, ya los árboles están dando frutos según su género. ¿Entiendes? Ahora también, ¿por qué Caín mata a su hermano Abel? Caín mata a su hermano Abel porque Caín era hijo del diablo. ¿Entiendes? Volvemos a Génesis 2, el árbol de vida es Jesucristo, el árbol de la ciencia de bien y el mal es el diablo. Nos vamos por toda la Biblia nuevamente, ¿verdad? Citamos Mateo 13, 24, el trigo y la cizaña, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Citamos Mateo 25, 33, ovejas, cabritos. Citamos segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo 2:20, vaso de honra y vaso de deshonra. Citamos Mateo 7, ¿verdad? Dice, Mateo 7, 13, dice, la puerta angosta que es Jesucristo, la puerta ancha que es el diablo. El camino angosto que es Jesucristo, el camino ancho que es el diablo, ¿verdad? Ambos son tan idénticos y ambos son tan parecidos que creen que están adorando a Dios cuando en realidad están adorando al diablo. La mayoría de las religiones en la actualidad, aún muchos del mensaje se desviaron y ya desviarse no están adorando a Dios, están adorando al diablo porque el diablo pervierte los cultos. Siempre hemos dicho, ¿qué predica la Iglesia Católica? La verdad, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, luz del mundo, puerta del cielo. ¿Qué predica la gran ramera, que es la Iglesia Católica? Apocalipsis 17:5, la verdad. ¿Verdad? ¿Qué predican las hijas, que son las organizaciones? ¿Qué predican? La verdad, pero la verdad pervertida. ¿Qué es una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. ¿Qué es un adulterio? Un matrimonio pervertido. ¿Qué es la muerte? La vida pervertida. ¿Qué es una enfermedad? La salud pervertida, ¿entiendes? Entonces ellos predican la verdad, pero la verdad pervertida. Ambos contienden desde el cielo. La primera batalla comenzó en el cielo, pasó a la tierra, en Mateo 4:4, ahí estaban ambos contendiendo, ¿ves? Los hijos del Padre Dios y el Padre del diablo. Ambos estaban contendiendo de la palabra, ¿ves? Del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Y el diablo le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, escrito está, le citó de Deuteronomio 8:3, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo se lo llevó al penáculo más alto, le citó el Salmo 91, versos 11 y 12, dice, tírate, escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti para que tu pie no trompiece en piedra. Lo único que no estaba escrito era tírate. Pero el diablo le citó la Biblia, ¿ves? El diablo cita la Biblia no para llevarte al cielo, sino para llevarte al infierno. El diablo pervierte lo que es la palabra de Dios, predica la verdad, pero pervertida, igual que la Iglesia Católica, la denominación y muchos de este mensaje predican la verdad pervertida. Esa contención viene desde el cielo de Génesis y hasta el fin hay una guerra, Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Porque Caín no tenía revelación, ¿ves? Y porque Caín era hijo del diablo. El diablo desde el principio es homicida. ¿Quién es desde el principio? ¿Quién representó al diablo desde el principio? Caín. ¿Quién representó a Dios desde el principio? Abel. ¿Entiendes? Venimos por toda la Biblia. Jacob, Saúl, Judas, Jesucristo, Moisés, Coré y Altar. Y así por toda la Biblia vienen los hijos de Dios y vienen los hijos del diablo. Ambos se alimentan del mismo sol, de la misma tierra, de la misma agua, ambos acudimos al mismo Dios, pero uno es simiente de Dios y uno es simiente del diablo. Ambos buscan a Dios, pero hay uno nada más que tiene revelación. Hay uno que representa a Abel y uno representa a Caín. En Hebreo 11:4 dice que el sacrificio que hizo Caín era por revelación, por fe. Y Hebreo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, sin revelación es imposible agradar a Dios. Pero lo único que va a agradar a Dios, revelación significa fe, revelación significa quitando el velo, revelación significa que Dios le está mostrando un pueblo en el tiempo que estamos viviendo. Ya para culminar, sería importante resaltar que en Génesis podemos encontrar el principio de todas las cosas. Primeramente tiene que ser Dios dándonos la revelación y a nosotros nos toca
escudriñar la escritura para mantenernos más cerca de Dios. Correcto, si vamos a ver una película y la vemos por la mitad nunca la vamos a entender. Si leemos un libro y lo leemos por la mitad nunca lo vamos a entender. Si llegamos al culto a mitad del sermón nunca lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que ir al principio. Como dijimos empezando, Génesis significa principio, creación, origen, semilla y fe. Y es también simbólico. Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, roca. También un libro simbólico. También recordamos que la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero en estas tres lecturas tiene que estar el Espíritu Santo, la revelación. Mateo capítulo 16, verso 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 11, verso 25 y 26 y 27 dice: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar, es una revelación. En 1 Corintios 2, 9 dice: cosas que Dios no vio, ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Son los que Dios ha revelado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Jeremías 33, 3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le muestra estas cosas desde el principio, y Apocalipsis es el fin. Dios se las muestra única y exclusivamente a su pueblo, a sus hijos. ¿Por qué? Porque desde Génesis vienen dos corrientes humanas, Caín y Abel. ¿Quién representaba a Abel? A Dios. Caín, el diablo. Desde allá del cielo vienen esas dos corrientes humanas hasta el fin, que es Apocalipsis. Ahorita en Apocalipsis se está dando el fruto de cada quien es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Aún los hijos del diablo reclaman que son hijos de Dios, como leímos en San Juan 8:37, pero Jesucristo los fue llevando y le dijo, en el verso 44, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Entiendes? Aún cuando ellos cargan una Biblia, aún cuando van a la iglesia, aún cuando cantan el mismo coro, como te expliqué, que el sol sale sobre justo e injusto. La tierra alimenta a los hijos de Dios y también alimenta a los hijos del diablo. El agua alimenta a los hijos de Dios y también alimenta a los hijos del diablo. Ambos nos vestimos, ambos cargamos Biblia, pero en el mundo hay dos corrientes: hijo de Dios, hijo del diablo. ¿Entiendes? De Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, tiene que ser Dios para que, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, en la carta de Gálatas, capítulo 1, verso 11, dice: el evangelio anunciado por mí no es un hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 11 y 12. ¿ves? O sea que el único que nos puede enseñar el verdadero evangelio, de lo que ocurrió en Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo Señor Jesucristo. Él es el que te puede enseñar el verdadero evangelio. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro es instrumento en las manos de Dios. Pero el verdadero evangelio nos enseña es el Espíritu Santo, el mismo Dios en cada uno de nosotros, como dice Isaías 54:3. Y todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová. ¿Ves? O sea que el verdadero evangelio, el maestro por dentro es el Espíritu Santo. Ese es el maestro interior, es el que te va a enseñar, es el que te va a guiar a toda verdad. Segunda de Corintios 13:8 dice el apóstol Pablo: nada se puede por la verdad si no es por la verdad. ¿Ves? Y hoy estamos en el tiempo del astronauta, estamos en la edad más avanzada. En lo natural tenemos a 1520 Lutero, hablando de las 7 edades, ¿verdad? Lutero representó el caballo, Wesley representó el vehículo, los pentecostales representaron el avión, pero hoy estamos en la edad del astronauta. Estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos en la unción del águila. Apocalipsis 4:7, la primera unción, el león, el apóstol Pablo. La segunda unción, la edad de Teatira, el sacrificio. La segunda unción fue el becerro. El ser viviente es un becerro. La tercera unción fue Martín Lutero, el ser viviente con rostro de hombre. La cuarta unción es la unción del águila. Águila volando. Y el que tenga la unción va a ver la Biblia, va a entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Va a entender que el pecado original no fue una manzana, que el pecado original fue el sexo. Y va a entender las 7 edades, los 7 sellos, las trompetas, las copas, porque Dios ha revelado todo a través de un profeta que se llamó William Marion Branham. Y aparece en Apocalipsis 3:14, el séptimo ángel. Escribe al ángel de la iglesia, la Odisea. Podemos ver que Dios trajo 7 edades en Apocalipsis
1:16 dice, las 7 estrellas que están en mi diestra, ¿ves? Que son los 7 mensajeros, que fue el apóstol Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. 7 mensajeros, el último mensajero aparece también en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea que todos los misterios fueron revelados desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los misterios fueron revelados a través de un profeta. Ve, el hermano Branham en el mensaje de la fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43, dice que la Biblia se le hizo un libro nuevo cuando Dios le reveló los 7 sellos. Entonces, Dios ha traído un mensaje para que un pueblo de Dios crezca, para que un pueblo de Dios avance. Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, como dice en Efesios 4:12, ¿verdad? Que somos los santos en Cristo para perfeccionar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la novia. Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.